aquel que me dio vida, aquel que me transformó, me cambió la vida. El que se siente comprometido con esta obra de salvación y sabe que no es solo un sentido de deuda, sino de gratitud, estará comprometido hasta la muerte. Por eso digo que yo no pude evitar pensar en que nuestra deuda está ligada a la gratitud. Quiero compartir contigo una palabra que es con la que Dios siempre está trabajando en mí, y es una palabra que siempre me hace recordar muchas cosas, parte de mi vida, parte de mi historia, parte de mi testimonio. Y creo que no es lejana a lo que todos en algún momento nos ha tocado enfrentar o nos ha tocado vivir. Yo le puse como título a esta palabra, soy deudor. Diga conmigo, soy deudor. Creo que esta frase encierra un poco lo que todos somos en Dios, deudores. Dígale al que tiene a su lado, eres un gran deudor. A usted le asusta esta frase, ¿ah? Pero no es natural, es espiritual. No la quiere ni declarar, pero diga, es en el espíritu. Dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 12. La primera parte dice, así que hermanos, deudores somos. Vuelvo a repetir, así que hermanos, deudores somos. Mira al que tiene a su lado y repítale esa parte del texto, a ver. Deudores somos. Por eso yo quise ponerle como título a esta palabra, soy deudor. Porque Dios habitualmente me lo viene a recordar, no por un acto de maldad, no, sino porque tiene que hacerme recordar de dónde me sacó, qué me hizo vivir y atravesar y hasta dónde me trajo. Probablemente es la acción que te tiene que recordar a ti y es lo que permanentemente nos tiene que traer a la memoria para que nosotros podamos, sin duda, tener que no solo vivir una experiencia más profunda con Dios, sino que afirmar nuestra vida con Dios de manera más permanente. Yo le puse al punto número 1, somos deudores y por eso evangelizamos. Claro, porque cuando uno se siente deudor, uno tiene ese instinto natural de querer que otro pueda vivir y pueda recibir lo mismo que un día tú recibiste. Por eso yo le dije delante, todos aquí nos vamos a poner de pie y vamos a orar y vamos a bendecir a los que pasaron. Algunos se quedan sentados, como mirando, como diciendo, qué bueno por ellos, ¿ah? Y se le olvida que usted estuvo un día aquí en el altar, ¿se acuerda o no? ¿Se acuerda el día que usted llegó y recibió a Cristo como su Salvador? ¿Se acuerda el día en que Dios se encontró con usted? ¿Cuántos se acuerdan de ese día? Yo me acuerdo. No lo voy a olvidar nunca. Por eso yo le puse este primer punto, somos deudores y por eso evangelizamos. Dice el libro de Romanos capítulo 1, verso 14. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. ¿Sabe? El apóstol Pablo tenía esta necesidad y sentía esta deuda con Dios, y era la deuda de llevar la palabra con todo el costo que esto tenía y significaba. Él conoce sus obligaciones.
Dice la Biblia que él fue comisionado a predicar el evangelio de Jesucristo. Y el apóstol tenía ese sentido de responsabilidad. Por lo tanto, él predicaba y enseñaba en todo lugar, entendiendo la comisión que tenía, el propósito que cumplía y la razón por la cual Dios lo había elegido y lo había llamado. Por eso, cuando el apóstol Pablo dice, estoy en deuda, diga conmigo, estoy en deuda. Cuando el apóstol dice, estoy en deuda, él se muestra a sí mismo como alguien que está comprometido. En cualquier lugar, en cualquier cultura, que hasta ese momento no hubiera escuchado el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sabe? El apóstol Pablo de ninguna manera quería invalidar la gracia que había recibido de manera inmerecida. Por lo tanto, el hecho de sentirse deudor era el de predicar el evangelio bajo esa mirada de gracia y bajo ese sentido de deuda que él sentía que tenía con su Señor Jesucristo. Por eso él dice, estoy en deuda. Por eso él hace referencia en este pasaje y dice, de allí mi gran anhelo de predicar el evangelio también a ustedes en Roma, porque yo estoy en deuda. No importa de dónde venga, no importa de dónde sea, no importa cuáles sean sus características, no importa si sea pobre o rico, no importa si sea griego, no importa si sea de otra cultura, no importa si sea culto, si sea inculto. Yo obtuve una gracia inmerecida. Un día Él me salvó y me regaló por gracia lo que hoy tengo. Yo tengo que ir y dar de gracia lo que de gracia recibí. Estoy en deuda. Pablo tuvo esta sensación, Pablo tuvo este sentir, Pablo tuvo esta convicción de sentirse en deuda con Dios y de entonces buscar cumplir el propósito, cumplir la comisión de ir y de predicar, de ir y de hacer, de ir y de no olvidar, de ir y de hacer lo que Dios le había comisionado para hacer. Ahora la pregunta sería, ¿en qué estamos nosotros? Porque la Biblia tendría que ser nuestra gran referencia. La Biblia tendría que ser nuestro gran legado, nuestra gran instrucción. La Biblia tendría que ser nuestro gran mapa y el lugar por el cual nosotros nos encaminemos. La Biblia tendría que ser el lugar donde nosotros nos centremos y digamos, ok, la Biblia es y su historia es lo que a mí me tiene que mover y me tiene que direccionar para entonces yo elegir o decidir qué hacer conforme a lo que dice su palabra para mí. Pero la pregunta hoy día sería, ¿tú te sientes un deudor? Tú tienes ese anhelo y ese deseo, como Pablo lo tenía, de decir, no importa dónde estoy, no importa la condición en la que estoy, no importa el lugar que vaya, pero donde yo esté, diré y hablaré de las maravillas que Dios ha hecho en mí, porque soy deudor. Yo no pude evitar ligar esta palabra de deudor con gratitud. Cuando yo escribí acerca de sentirnos deudores, vino para mí la revelación de que deuda está ligado literalmente a la gratitud. Alguien que solo se siente un deudor lo vive como una carga. Alguien que solo se siente un deudor siempre está pensando, pucha, ya me está llamando el líder. ¿Le contesto o no le contesto? Se ríe porque le pasó. Oh, hoy día hay grupo fe. ¿Será que voy? Anda tú, no anda tú. Bueno, digámosle que estamos enfermos.
¿Sabe por qué? Porque usted solo se siente en deuda. Diga conmigo, háblame, Señor. El que se siente solo en deuda tiene un sentido de Dios, de religión, y no de vida y de convicción. Pero yo quiero decirte esto. Pablo, el apóstol Pablo, decía, yo me siento en deuda y estoy comprometido con la obra y estoy comprometido con el propósito, porque aquel que me salvó aquel que me dio vida, aquel que me transformó, me cambió la vida. El que se siente comprometido con esta obra de salvación y sabe que no es solo un sentido de deuda, sino de gratitud, estará comprometido hasta la muerte. Por eso digo que yo no pude evitar pensar en que nuestra deuda está ligada a la gratitud. Dice el libro de Salmo capítulo 103. Y yo quiero pedirle que se ponga de pie. Esta palabra es una palabra conocida, un texto muy conocido, pero ahora usted lo va a leer y usted se va a apropiar de él como si fuera suyo, no es mío. Es un regalo de Dios para nosotros, porque la palabra se tiene que hacer vida en tu vida. Diga conmigo, soy deudor, pero soy agradecido. Diga conmigo, soy deudor, pero tengo gratitud, porque hubo uno que me salvó la vida. Hubo uno que me dio vida eterna y me iré al cielo. Diga conmigo, yo me iré al cielo. Yo me iré al cielo. ¿Cuántos se irán al cielo? Aleluya. Diga conmigo, soy deudor, pero tengo gratitud. Al tiempo de 3. 1, 2, 3. Si le va a aplaudir, apláudale a él, al que le salvó la vida. Tome asiento. ¿Sabe? Este salmo David lo escribe en los últimos años de su vida, ya habiendo conquistado todo y estando en la cima del cumplimiento de lo que Dios le había profetizado. Él decidió, le ordenó a sus emociones, le ordenó a su mente nunca olvidar el favor de Dios. Y por otro lado, nunca dejar de alabarlo. Por eso Dios le advierte a Israel esto. Por eso Dios le advierte a Manantiales esto. Por eso Dios
te advierte a ti esto. Por eso Dios me advierte a mí esto. Porque es fácil tener presente a Dios cuando estamos derrotados, cuando estamos en crisis, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos viviendo momentos difíciles, cuando se nos dio una mala noticia, cuando atravesamos un momento duro, cuando vinieron esos momentos complejos, cuando te llegó un de repente y las cosas no salieron como estaban planificadas, cuando de pronto tuviste una mala noticia, cuando de pronto te despidieron del trabajo, cuando de pronto el médico te dijo tienes cáncer, cuando de repente alguien te dio una mala noticia y tienes que abandonar el sitio donde vives, cuando de pronto tuviste un accidente, cuando de pronto perdiste el ser que más amabas, cuando de repente la vida que tenías se te vino al piso, esos de repente inesperados te derrotan. Entonces ese es el momento en el que corres a los brazos de Dios, porque no hay otra solución y porque no hay otro lugar donde ir y porque te acordaste que en realidad Él te podía salvar la vida, Él te podía sostener, Él te podía cuidar, y que sin Él te morías, y que si Dios no te abrazaba era probable que tú misma te perdieras o tú mismo te perdieras. Pero cuando las cosas empiezan a ir bien, cuando Dios te sanó, cuando Dios te prosperó, cuando Dios te devolvió la casa, cuando Dios te restauró la familia, cuando Dios te sacó los hijos de la droga, cuando Dios te mejoró el negocio, cuando tu emprendimiento empezó a surgir, cuando Dios te devolvió al marido, cuando Dios te devolvió a la esposa, cuando Dios te dio otra casa, cuando Dios te dio un trabajo mejor, cuando Dios te sanó los huesos, cuando Dios te levantó de la silla de ruedas, cuando Dios te arrancó de esa enfermedad que estabas atravesando, cuando Dios te prosperó en todas las áreas, ahí ya nos olvidamos. Y es tentador creer que estamos así y que llegamos a ese punto de realización por nuestras propias capacidades. Y nos olvidamos que en realidad no fue porque Dios estuvo en la crisis, estuvo ahí. Cuando estuviste enfermo, cuando estuviste sola, cuando la bipolaridad te hacía subir y bajar, cuando estabas sin Dios y no tenías nada. Dios te sostuvo, ¿te acuerdas? Pero ¿y ahora? ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Qué pasa contigo? ¿Te olvidaste de Él? ¿Qué pasó? ¿Dónde te perdiste? ¿En qué momento te olvidaste de Dios? ¿Acaso Dios es un juego para ti? Por eso Dios le dice a Israel, cuídate de no olvidar. Dios ya nos ha hablado de esto, pero me lo ha dicho a mí toda esta semana. Y yo tengo que decirte, la iglesia, porque Dios viene y me dice, a ver, cuídate de no olvidar. Cuidado, no te olvides, no te olvides. Karina, no olvides lo que yo he hecho contigo, de dónde te saqué, las experiencias de vida que has tenido conmigo. No olvides cómo estuviste y cómo estás. No olvides el Dios que tienes. No olvides el Dios que te ha sostenido, que te ha sustentado, que te ha bendecido. No lo olvides. Cuando estás bendecido, cuando Dios te ha prosperado, cuando Él te sanó. Porque si no fueras por Dios, no estarías aquí sentado, ¿sabías? No estarías aquí sentado. Pero nos olvidamos tan fácil, entonces tan fácil. Estamos y no estamos. Y tenemos tantas excusas para Dios. Total. Dios es Dios, Dios me va a entender.
Dios sabe que lo amo. Sí, sí sabe. Pero Él quiere una vida de sacrificio también de tu parte. Porque su mayor sacrificio por ti estuvo en la cruz del Calvario. No lo olvides. Efesios 5:20 dice: y den gracias a Dios por todo. ¿Se acuerdan que yo le dije que la deuda y ese sentido de deuda tendrá relación absoluta con la gratitud? Diga conmigo, gratitud. Gratitud. Y Efesios 5:20 dice: y den gracias a Dios por todo. Diga conmigo, por todo. ¿Sabe? La herramienta de la gratitud es poderosa y puede cambiar el hecho de cómo percibimos nuestro pasado, cómo vivimos nuestro presente y cómo esperas vivir tu futuro. Cuando yo misma pienso en mi pasado, a mí me ha pasado esto y es un ejercicio que Dios fue modificando y fue trabajando conmigo en el pasar de los años y del tiempo. En una etapa de mi vida yo pensaba en mi pasado y solo pensaba en esto, en rechazo, en soledad, en pobreza, en escasez. Porque hay una cualidad del ser humano, y esto nos pasa a todos, que solo nos enfocamos en lo malo. ¿Se ha dado cuenta, no? Solo nos enfocamos en lo malo. Sin embargo, a través de la mirada de Dios, puedes reenfocar tu pasado. Y ahí en tu pasado encontrar un tesoro que te hace ver que en medio de todo lo que has vivido, hay momentos rescatables en los que tú viste la mano de Dios. Yo tuve que aprender a hacer este ejercicio para entonces aprender a ser un agradecido de Dios. Yo tuve que aprender a mirar el pasado con gratitud y no solo pensar en el pasado como un lugar de tristeza, de aflicción, de amargura, de soledad, de miserias, de necesidad. Cuando aprendí y reenfoqué mi mirada a través de las manos de Dios, Dios cambió mi mirada, Dios cambió mi pensamiento, Dios cambió mi percepción de cómo yo veía el pasado. Porque claro, yo no quería pensar en el pasado. Yo no quería pensar en mi niñez. Yo no quería pensar en cuestiones que me tocó atravesar de niña. No quería, y era como que de alguna manera mi mente, mis emociones, mi corazón lo bloqueó. Entonces dije, no, de esto nunca hablo, de esto nunca lo toco, en esto nunca pienso, porque no quiero, porque me hace mal. Hasta que Dios llegó a mi vida, hasta que Dios tocó la puerta de mi corazón, hasta que Dios me hizo vivir un encuentro, hasta que Dios me trajo un encuentro. Y ese día entonces yo hablé lo que nunca había hablado, yo dije lo que nunca había dicho, yo pude poner en palabras lo que nunca había podido poner en palabras. Y ese día Dios comenzó a sanarme. Yo no sé si te pasó a ti, pero cuando uno mira el pasado y reenfoca su mirada a través de los ojos de Dios, te pasa que ya no lo miras con ingratitud, que ya no lo miras con desesperanza, que ya no lo miras con temor, que ya no lo miras con angustia, que ya no lo miras como una experiencia traumática, que ya no lo miras como un lugar de angustia. Ahora lo miras como un lugar en el cual tú sabes que hubieron cosas que también te hicieron reír, que hubieron cosas que también te trajeron alegría, que hubieron momentos que fueron buenos para ti. Solo se puede hacer el ejercicio si reenfocando tu mirada a través de la mirada de Dios y de los ojos de Dios, entonces tú haces el ejercicio
pensando en ser un agradecido de Dios. Ya me hago entender. Año aproximadamente 83, 84, no saqué cuentas, cuarto básico, quinto básico, no saqué cuentas, yo tengo 40 años, no le va a calzar, tranquilo que no le va a calzar, así que no saqué cuentas. Yo iba al colegio y todos mis compañeros, a mí me preguntaban, oye, Tuki, porque yo siempre fui la Tuki en el colegio. ¿Y cómo es subirse a un avión? Y yo decía, en mi ignorancia de esos años, no me acuerdo cuántos años tenía, debo haber tenido 10 años, 11 años, no saqué cuentas, le dije. Entonces yo volvía de mis vacaciones y mis compañeros nos sentábamos. Yo iba en un colegio particular. La E758. Y mis compañeros nos sentábamos, entonces a todos nos hacían dibujar el primer día. Todavía hacen eso las profesoras, qué poca creatividad. Que te hacen dibujar el primer día de las vacaciones. Y yo siempre tenía que dibujar que estaba en Isla de Pascua. Mis compañeros iban al río, a la piscina. Yo tenía que dibujar que iba a Isla de Pascua, era mi dibujo de todos los años. Y entonces mis compañeros me decían, oye, Tuki, ¿y cómo es subirse a un avión? Y yo no entendía que en esos años nadie se subió a un avión. Yo lo entendí después cuando mi mente maduró y cuando sané mi corazón. Y entonces ahora yo miro hacia atrás y digo, wow, Señor, cuánta gratitud te tengo que dar. Porque nací en una tierra bendita, porque tengo sangre de Rapa Nui y porque todos quisieran ir a mi isla. Y yo tengo el privilegio de llevar en mi sangre de Rapa Nui y mis hijos también. Y podemos viajar las veces que queramos y tener tierra ahí y disfrutar de esa tierra. Yo estuve muchos años peleada por esa tierra, en esa tierra y con esa tierra. Porque mis peores recuerdos y mis mayores tristezas estuvieron ligados al dolor que me causó mi paternidad. Pero Dios me hizo reenfocar mi mirada. ¿Me hago entender? Dios me hizo reenfocar la mirada y decir, claro, por eso mis compañeros me decían, oye, Tuki, y está bueno viajar a Isla de Pascua, debe ser lindo. Y yo no lo entendía, de grande lo entendí. Oye, Tuki, ¿y los Moai son grandes? Y yo no lo comprendía, y de grande lo comprendí. Oye, Tuki, ¿y en el avión es verdad que te dan comida? Y yo lo vivía de manera tan natural, porque yo me tenía que subir a un avión todos los años. Y tenía que ir con mis hermanos y subir y bajar, y teníamos que hacer todo el proceso del avión en esos años, 84. Ahora usted capaz se ha subido a un avión 1000 veces, pero en esos años nadie se subió a un avión. ¿Sabe? Pastora, ¿y esto por qué? Porque yo soy una agradecida de Dios, entendiendo que Dios me hizo vivir y entender una mirada a través de Él, cuando Él me salvó, cuando Él me sanó, cuando Él me restauró. Y yo tengo un sentido de deuda con Dios
porque Él no solo me salvó, no solo me restauró, no solo sanó mi paternidad y mi sentido de familia, sino que reenfocó mi mirada. Cuando Él la reenfocó, cuando Él me hizo mirar la vida desde otra perspectiva, ¿saben además lo que Dios hizo conmigo? Me dio una familia, me dio hijos, lo que yo nunca pensé que iba a llegar a tener, lo que yo nunca planifiqué que pudiera llegar a tener, Dios me lo dio. Por eso yo me voy a parar en este altar 1000 veces a decir, yo soy lo que Dios hizo de mí, porque no tenía esperanza de serlo. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y si Dios pensó en mí, Dios piensa en ti, Dios piensa en ti, Dios piensa en ti, Dios piensa en nosotros, Dios piensa en ustedes. Soy una agradecida de la vida, porque cuando pensé quedarme sola y ser una errante por el mundo, Dios había determinado regalarme una familia, tener hijos, tener un marido y ser plenamente feliz. Por eso soy deudora de Dios y por eso no me cansaré de donde esté y de donde vaya a predicar su nombre, a hablar de Él y decir las buenas nuevas y hablar y predicar el evangelio a toda criatura. Y decir que Dios cambia vida y hablar de cómo Él transforma una vida y aún mostrarle al mundo entero que sí se puede, sí se puede, sí se puede. Aunque muchos digan yo no puedo, yo te quiero decir, con Dios sí se puede. Pero tendrás que recordar que hubo un bendito día, que Dios entró a tu vida, que Dios te tomó cuando no eras nadie. Y ese bendito día Dios te salvó. Y que todo lo que eres, y que todo lo que tienes, y que todo lo que haces, y que todo lo que llegarás a ser, es gracias a Él. 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 Es solo 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 gracias a Él, porque no tuviste nada cuando te encontraste con Él, porque no eras nadie, porque no tenías nada. Pero bendito el día que te encontraste con Dios, porque Dios te salvó la vida, porque Dios te dio una carrera, porque Dios te dio una profesión, porque Dios te dio recursos, porque Dios te da trabajo, porque Dios te da proyectos, porque Dios te da hijos. ¿Sabe? La gratitud es una herramienta de sanidad. Y cuando te das cuenta que no todos tus momentos han sido tristeza, sino que aún en medio de tus recuerdos puedes disfrutar, puedes reír. Hay buenos momentos que atesoras. Y esos sucesos vienen a provocar en ti momentos de alegría. Entonces comienzas a vivir la vida con gratitud. Y esa gratitud a Dios te hará recordar que cada día debes servirle a Él con pasión y con determinación. ¿Sabe? Uno de mis mayores momentos de gratitud es y serán haber conocido a Dios en medio de mi mayor momento de soledad, de aflicción y de dolor. Y yo decidí darle valor a ese instante de salvación con gratitud, para no olvidarme nunca jamás en la vida que un día Dios me salvó. Un día Dios te salvó. Hoy estás sentado en esa silla porque hubo un bendito día de tu vida que Dios te salvó. No tienes excusas para no servirle. No tienes excusa para no ser agradecido. No tienes excusa para estar ahí marcando el paso. No tienes excusas para quedarte. No tienes excusas para decirle hoy día a Dios, no tengo tiempo. No tienes excusas. ¿Sabes? Hay dos formas, por lo menos, yo escribí dos formas representativas
de amar a Dios y de ser agradecidos con Él. Colosenses capítulo 3, verso 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y yo quiero decirte esto, iglesia. Si estás agradecido de Dios, debes esforzarte por tener palabra de Dios en abundancia en tu corazón. Lea las Escrituras, conózcalas, conozca a Dios a través de su palabra, porque solo a través de su palabra le podrás conocer. No es a través de imaginaciones, no es a través de presentimiento. Ay, yo presiento que Dios me va a tirar una buena vibra hoy día. No se equivoque. No es a través de la percepción. Uy, hoy día tengo una percepción de que algo bueno me va a pasar. La única forma de que usted conozca a Dios y tenga una relación con Él y todo lo bueno de Dios venga sobre ti, es que usted conozca la palabra de Dios. Es que usted se relacione con la palabra de Dios. Es que usted tenga una experiencia viva con la palabra de Dios. La Escritura es y será para que el mismo Espíritu Santo se revele a tu vida. Pero además de la palabra, ¿sabe qué es lo segundo? Dice Colosenses capítulo 3, el mismo Colosenses capítulo 3, verso 16, la segunda parte. Enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Esto es lo segundo que yo entiendo y que quiero compartir contigo. Enseño y me dejo enseñar. Diga conmigo, enseño y me dejo enseñar. O sea que no me aíslo del cuerpo de Cristo. Nos respetamos unos con otros. No buscas excusas para no estar. Ay, que me duele la cabeza. Ay, que me duelen los huesos. Ay, que estoy enfermo. No, que no puedo ir al grupo fe. Esta cosa que a los pastores se les ocurrió presencial. Estábamos tan bien online. Era tan bueno, No dejas de congregarte porque necesitas la exhortación y la enseñanza para seguir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? No lo sabemos todo, seguimos creciendo juntos. ¡Aleluya! Necesitas la comunión de los unos con los otros, porque no existe nada más fuerte que el poder de la gratitud. Diga conmigo, el poder de la gratitud. El poder de la gratitud. Diga conmigo, el poder de la gratitud. Aleluya. Y agrega el libro de Colosenses capítulo 3, ahora el verso 17. Y todo lo que hacéis, diga conmigo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Todo lo que hagas, sea agradecido. Todo lo que hagas, sea agradecido. Todo lo que hagas, sea agradecido. Todo lo que hagas, vuelve para agradecer. En todo lo que hagas, vuelve para agradecer. En todo lo que Dios te dé, vuelve para darle gracias. En todo lo que Dios te prospere, vuelve para decirle, Señor, gracias. En todo lo que Dios te haga abundar, vuelve para decirle, gracias, Dios. Y todo lo que hagáis y todo lo que haces, sea de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre del Señor. Con acción de gracias, 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 con acción de gracias. ¿Sabe? Me resulta a mí incomprensible, por eso lo dije al principio, me resulta incomprensible que aquellos que han vivido milagros, que aquellos que han visto a Dios, que escucharon a Dios, le den
la espalda. Me resulta incomprensible. A mí me resulta incomprensible. Yo no lo puedo entender. Yo esta semana tuve una conversación con mi esposo y le dije, yo no lo puedo entender. No puedo comprender que para algunos sea tan fácil despreciar lo que un día amaron, desechar lo que un día recibieron. No lo puedo entender, no lo acepto, no lo entiendo. A mí Dios me salvó la vida, me la salvó. Yo me iba a morir sola. Yo tenía un destino de muerte. Por eso me siento en deuda con Dios. Nunca le podré pagar todo lo que Él hizo por mí en esa cruz. Nunca. Estoy en deuda con Él. Y haré todo lo que sea posible por todos los días. Decirle, Señor, cuenta conmigo, con mi casa, con mis hijos, con mi familia, con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Me siento en deuda. Y mi deuda es gratitud. Y mi deuda es reconocimiento. Gasto mi vida por Él. Y aunque me tenga que morir sin ver lo que Dios me prometió, me voy a ir al cielo. Lo veré a Él. Tú lo verás a Él. A Él. ¿Qué más? Es que no lo vi aquí en la tierra, pero lo viste en el cielo. ¿Qué más quieres? ¿Qué más esperas? ¿Con quién más vas a pelear? ¿Con quién más vas a discutir? ¿Te vas a pasar la vida discutiendo, peleando? Yo no lo puedo entender. Me cuesta entender la gente que vivió un milagro. Me cuesta que un día estuvo, que vio a Dios en su vida con un milagro y un día le dio la espalda. No lo entiendo. Soy deudor. Y estaré eternamente agradecida de Él. Yo quiero que te pongas de pie. Yo no podía tener hijos y lo intenté por 5 años. Y los diagnósticos que me daban los médicos eran distintos y viví cantidad de tratamientos para intentarlo, porque uno hace lo imposible por tener un hijo, porque quiere ser madre. Hasta que un día me cansé de intentarlo, me cansé y me rendí. Y entonces vine al altar y le dije, Señor, yo no puedo más con esto porque me agobia, ocupo mi vida en esto, me enojo contigo y sé que no eres el culpable, me frustro conmigo porque no lo logro, decepciono a mi esposo, renuncio. En esos años nuestras reuniones eran entre semana y se lo digo porque nunca lo voy a olvidar, porque hay cosas que no se deben olvidar jamás. Era un jueves, una reunión de día jueves, y solo Dios sabía lo que yo estaba viviendo ese día, solo Dios. Esa semana yo había atravesado un examen muy complejo, muy doloroso, muy difícil. Y aún así, habiendo atravesado el examen que atravesé, aún así fui a la iglesia,
porque soy una agradecida de Dios. Nosotros viajábamos desde Conchalí con mi esposo, porque ahí vivimos nuestros primeros años de casados. Y tomábamos la micro, la 119 Nos Independencia. Los que son de mi edad, de 40, la conocen, ¿cierto? O sea que sabe que yo no le estoy mintiendo. Entonces la tomábamos allá y nos bajábamos en el 40 de la Gran Avenida. Eran un par de horas de viaje, pero lo hicimos con alegría, con gratitud y con gozo, porque amamos a Dios. Y llegamos hasta la reunión, y ese día no éramos esta iglesia, por cierto, ni habían estos ministros, ni estos cantantes. Eran otros, mal agradecidos, que se fueron, por supuesto. Tenía que decirlo. Pero Dios siempre te restituye. Y el pastor Rubén, con esa unción de sanidad, y él no sabía, porque a pesar de ser nuestro padre, nosotros oramos por esto y lo pusimos en el altar. Y ese día, antes de salir de nuestra casa, nosotros nos arrodillamos con mi esposo a la orilla de nuestra cama y le dijimos: Señor, hoy te entregamos esto como una ofrenda, y que se haga tu perfecta voluntad. No vamos a insistir en algo que nos está causando daño y está dañando nuestras emociones. Y nos fuimos a la iglesia. Y después de que el pastor predicó, él me llamó al altar sin saber la oración que habíamos tenido ni el acto que habíamos hecho. Y él puso sus manos sobre mí. Me dijo que me pusiera las manos en el vientre. Y me dijo: Dios dice que te dará un hijo. Y tu primer hijo será varón. Y solo Dios lo sabía. Por eso yo creo en el don de sanidad que está en el pastor, porque yo lo viví. Y yo no me olvido de que Dios hizo un tremendo milagro en mí y nos trajo a nuestro hijo Alonso. Después de 5 años, después de haberlo intentado todo, Dios es un Dios de milagro. Dios lo hizo conmigo. ¿Cómo yo no voy a ser una agradecida de Dios? ¿Cómo yo me voy a olvidar? Yo soy deudora de Él. Le debo la vida, le debo mi maternidad, le debo mis hijos. Yo no lo merecía, pero Él me lo dio. Soy deudora del cielo. Usted es deudor de aquel que le dio la vida, de aquel que lo salvó, de aquel que lo rescató de la muerte, de ese que lo sanó, de ese que a lo mejor a sus ojos usted no lo merecía, pero Él dijo que sí lo merecía. Y Dios no solo me dio un hijo, me dio 3. Porque cuando Dios te da bien, te da en abundancia y te da lo mejor. Así que me dio a Alonso, nos dio a nuestra princesa Rocío y nos dio a Gabriel. Me siento más que recompensada, pero tengo una deuda eterna. Yo soy una agradecida del cielo. ¿Cuántos aquí están agradecidos? Pero ¿cuántos se sienten deudores? Diga conmigo: yo soy deudor. Si usted es deudor, levante sus manos al cielo y dígale: yo soy deudor. Yo soy deudor de Él. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que proyecto, todo lo que llegaré a ser, yo soy deudor. Vamos, iglesia, ahora usted tiene que gritar